Pero aquí donde estamos arrugando bastante, por aquí sí la vamos a planchar para que ustedes vean cómo funciona esto. ¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar 5 formas de planchar su ropa sin tener que usar plancha. Y 3 de esos 5 métodos, aunque no haya energía eléctrica, van a poder planchar su ropa. Así que sin más, comenzamos. Así es familia, y es que cuántas veces no nos hemos tenido que poner nuestra ropa así de arrugada, así como está esta. Vean, esta camisa está súper arrugada y muchas veces así nos hemos tenido que poner nuestra ropa porque se ha ido la energía eléctrica o porque ahí donde hemos ido no hay una plancha a la mano para poder planchar. Con 3 de estos métodos lo único que van a necesitar es un pequeño atomizador así como este, sumamente fácil de preparar y que además lo podemos tener en casa o lo podemos llevar de viaje por si se presenta alguna emergencia. Así es familia que yo me voy a tener que quitar esta camisa para plancharla con estos métodos sin plancha, que son sumamente fáciles. Algo sumamente importante familia es que este método sirve para planchar todo tipo de ropa, ya sea camisas, camisetas, blusas, vestidos, pantalones de tela, pantalones blue jean, lo que ustedes quieran planchar. Así es familia, cualquier tipo de prenda que esté arrugada la vamos a poder planchar con estos métodos que veremos el día de hoy. Los primeros 2 métodos únicamente se los voy a explicar porque son sumamente fáciles y porque para hacer estos 2 métodos necesitamos que haya energía eléctrica en nuestro hogar o en ese lugar donde vamos. Disculpen familia si ven algún cambio en la iluminación en este momento, pero es que he comenzado a grabar y 2 veces se ha ido la energía eléctrica y eso no lo puedo detener. En estos casos es que estas situaciones se vuelven una emergencia porque probablemente tenemos que salir, tenemos una reunión, tenemos algo y tenemos nuestra ropa toda arrugada. Bueno, las primeras 2 formas de planchar se necesita que haya energía eléctrica en la casa. Y es que una manera de hacerlo es que posiblemente se nos ha arruinado la plancha o salimos a algún lugar donde no hay plancha. Entonces en ese caso lo que podemos hacer es que al momento de ducharnos, al momento que nos vamos a bañar con el agua caliente, recuerden ustedes que dentro del baño se llena de bastante vapor y si usted lleva esa prenda que tiene arrugada y la cuelga ahí en el baño, después de varios minutos que esté allí guindada en el baño, todas esas arrugas de esa ropa se van a ir quitando porque eso funciona como una plancha de vapor de las que usan generalmente en las tiendas. Otra forma también de poder planchar la ropa es que usted lo puede hacer con la secadora de pelo. Y lo único que tiene que hacer es que en el caso así como de esta camisa que está sumamente arrugada, vamos a agarrar un poco de agua en nuestras manos. La vamos a pasar sobre la camisa, sobre el pantalón, sobre la blusa, sobre el vestido, sobre lo que usted quiera planchar. Y luego con la secadora de pelo bien caliente, vamos a comenzar a pasarla y de esa manera veremos que prácticamente se le desaparecen todas las arrugas. Recién ahorita acaba de venir la luz de nuevo. Bueno familia, y para los otros 3 métodos vamos a necesitar, como les decía anteriormente, un botecito o un atomizador así como este que yo tengo acá. Los 3 métodos que les voy a contar en este momento son muy parecidos, al menos en la forma de quitar las arrugas. Y es que para el primer método lo único que vamos a hacer es que vamos a usar 3 partes de agua por 1 parte de vinagre blanco. Así es familia, digamos que 3 copitas pequeñas de agua por 1 copita pequeña de vinagre blanco. De esa manera, cuando atomicemos la ropa, vamos a poder quitar las arrugas de nuestra ropa, pero ya les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. La verdad que este método del vinagre es muy funcional también, pero a mí no me gusta mucho porque el vinagre tiene un olor muy fuerte y demora varios minutos en que todo el olor al vinagre se desaparezca. El siguiente método es sumamente fácil y lo único que vamos a necesitar es 1 parte de agua por 1 parte de alcohol.
mitad de agua y mitad de alcohol. Los mezclamos los dos juntos y atomizados sobre nuestra prenda para planchar sin usar plancha. En el siguiente método les voy a demostrar haciéndolo con esta camisa que está bastante arrugada y verán ustedes que es sumamente fácil. En este método que vamos a hacer en este momento, lo único que vamos a necesitar son 2 partes de agua. Vamos a agregar también una parte de alcohol. Así que yo tengo aquí 2 partes de agua. O sea que voy a llenar hasta acá de alcohol, porque lo que ocupo es una parte de alcohol. Ya ahí eso es más que suficiente. Y lo que voy a usar en este momento es una parte de suavizante para ropa. Puede ser de cualquier tipo de suavizante para ropa. Así que le voy a agregar una parte de nuestro suavizante para ropa. No importa la marca, no importa el color, puede ser de cualquiera. Y con eso es más que suficiente. Ya lo tenemos por acá. Lo revolvemos bien. Y sin más, pongámoslo en práctica. Y mientras seguimos viendo este video, les recuerdo así rápidamente que si usted todavía no está suscrito a este canal, lo invito a suscribirse. Puede encontrar una gran cantidad de videos que aquí se los estoy dejando. Además, dele me gusta a este video. Cuénteme ahí en los comentarios qué le ha parecido. Y además comparta este video porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Familia, yo ya estoy listo por acá con mi camisa que está sumamente arrugada. Y podemos arrugarla un poco más también para que ustedes vean que este método funciona perfectamente bien. No la voy a planchar toda por cuestión de tiempo, pero aquí donde estamos arrugando bastante, por aquí sí la vamos a planchar para que ustedes vean cómo funciona esto. Esto es una maravilla porque aparte que plancha, también nos deja la ropa oliendo delicioso. Así que más o menos como a una distancia de unos 20 centímetros comenzamos a aplicar el producto. Así de fácil. Y lo que hacemos luego es únicamente pasamos la mano. Y la camisa va quedando prácticamente sin ninguna arruga, como ustedes pueden ver. Queda lisita, lisita. Por aquí hay unas arrugas bastante fuertes. La voy a arrugar un poco más todavía. Únicamente le ponemos un poco y comenzamos a planchar con nuestra mano. Incluso las arrugas más difíciles se desaparecen de inmediato. Vean si esto no funciona como que si fuera magia, familia. Vean cómo se mira la parte que ya le pasamos nuestro producto casero sin ninguna arruga y oliendo delicioso. Y esta es la otra parte a la que no le hemos puesto el producto. Vean la diferencia entre la parte planchada y la parte sin planchar. Y aquí rápidamente, si queremos plancharla antes de que ustedes se vayan, para que vean, le echamos un poco de nuestro producto por acá. Algo que también podemos tener en casa para esos momentos de emergencia realmente, ¿verdad? Pero en esos momentos de emergencia lo podemos usar y tenerlo listo en casa. Y de esta manera ya está nuestra camisa perfectamente bien planchada. Las partes que no se les ha puesto siguen súper arrugadas, como ustedes pueden ver. Pero la otra parte ya la tenemos acá completamente lisa. Familia, así que yo espero que les haya gustado este video. A mí, como siempre les digo, me ha encantado hacerles un nuevo video. Como siempre, cuídense mucho, un fuerte abrazo a la distancia en cualquier lugar del planeta donde se encuentren. Que Dios me los bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.